hecho que un programa como este, como Código Diverso, que la gente pueda hoy, a estas alturas de la vida en la Ciudad de México, unirse en matrimonio y tener libertades, son los esfuerzos de personas y de instituciones como Juan Jacobo Hernández y el Colectivo Sol. Y yo tengo la gracia y la fortuna de tenerte hoy invitado y que se nos hizo finalmente. Gracias, Juan. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes, a ti. 30 años. 30. Que los decimos en un segundo, pero que son un montón de vida, de muertos, Así de es. felicidades, de cambios. Y de, vamos a hacernos el reto de hablar en 30 minutos de 30 años. Y si necesitamos más tiempo, no hay ningún problema, lo vamos a hacer. Juan Jacobo Hernández, empezaste con el Colectivo Sol hace cuánto. Bueno, el Colectivo Sol empezamos en el 81. Pero el trabajo de colectivo, bueno, de la gente que conformamos el colectivo, empezó desde mucho antes. Empezó incluso desde principios de los 70s. Con el trabajo que algunos de nosotros hicimos junto con Nancy Cárdenas. Y luego en el 78 con el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, se funda en el 78 y en el 81 se disuelve. O sea, fuimos, así como el Partido Comunista se disolvió. 78 fue la primera marcha. En 78 fue la primera marcha. Tú fuiste participante. Bueno, la primera marcha gay fue en el 79. Pero en el 78 fueron las primeras manifestaciones públicas, abiertas, digamos, tanto en los medios como en la calle. Entonces desde el 77 ya había habido algunos indicios de presencia pública más de lesbianas, ¿no? Porque fue Jan, que se hacía llamar Jan Becerra, como francés. Ah, sí, todavía Sí. no era Jean María. No, todavía no, era Jan Becerra. Ella era Jan Becerra y era un seudónimo que utilizaba dentro del movimiento feminista para impulsar el tema lésbico. Y entonces ella generó un ruido muy interesante y ya nosotros nos inquietó favorablemente este hecho, que en un congreso feminista, en una reunión feminista, no sé si fue congreso, no me acuerdo, ella se abrió en 77 y se manifestó públicamente como lesbiana. Y en el seno de las fundamentalistas feministas, que son de terror. Entonces, ahí fue donde ella rompió con estas feministas y impulsó junto con otras chicas un grupo que se llamó Safo. El grupo Safo fue el primero, un colectivo de lesbianas. Es decir, que técnicamente hablando estaríamos hablando de que el movimiento LGBT empieza con lo LGBT, con las mujeres lesbianas. Sí, incluso empieza con Nancy. O sea, Nancy es el antecedente más digamos, ¿Qué recuerdas fundador, ¿no? de Nancy? ¿Cuántos años tenías cuando conociste a Nancy? Bueno, yo a Nancy la conocí en el 61, cuando estaba yo en la facultad, tenía yo 19 años. Estaba yo en Filosofía y Letras, y ella estaba en Arte Dramático y Literatura Española. Pero además, o sea, ya había terminado, ella además era productora de radio universidad. Entonces, no me acuerdo el famosísimo programa que hacía de radio con Carlos Monsiváis, El Cine y la Crítica se llama, cada domingo. Pero ellos grababan, entonces ahí yo conocí a Nancy, porque también conocí a Monsiváis en esa época, en el 62, a Nancy en el 61, 62. Y desde el principio, bueno, fue una amistad así muy interesante con Nancy. Era como mentora de muchos de nosotros, porque era una mujer muy culta, pero muy sencilla, ¿no? Entonces te transmitía conocimiento, te transmitía este vigor que la movía. Que hacían unas reuniones, ¿no? Pero eso fue hasta el 71. ¿Ah, sí? Sí, ¿En casa de ella o en dónde? En distintas casas, se hacían reuniones en casas, por ejemplo, de
Jorge Esteves, que es productor y coproductor con Tina Galindo. Ella en ese tiempo andaba con Tina Galindo, era pareja de Tina Galindo. Entonces, y estaba muy relacionada por la cuestión del teatro con gente de la farándula, del teatro, etcétera, ¿no? Emma Aldana, que era, creo que hermana de los hermanos Aldana, de los del cine de los westerns mexicanos chistosos. Ella también prestaba su casa. Entonces, las que prestaban la casa eran las lesbianas. Estaba Emma, no me acuerdo cómo se llamaba ella, Emma, bueno, ella era locutora también de Radio Universidad. Entonces, las lesbianas eran las que acogían el movimiento. Y ahí pues íbamos, quienes estábamos interesados, íbamos la bola. Sí, yo entré en contacto con el grupo después de regresar de un viaje a Nueva York. Yo en el 69, en noviembre, diciembre, hice un viaje a Nueva York después de lo de Stonewall. Y a mí me sorprendió muchísimo cómo estaba cambiando toda la faz, digamos, de la presencia homosexual, ¿no? Y era como muy entusiasmante ver como los cambios, ¿no? Las cosas que estaban haciendo y la envidia que daba que uno pudiera hacer estas cosas, ¿no? En otros lugares. Y también, bueno, confluyó que, bueno, Carlos se fue a la Universidad de Essex en Inglaterra como lector de literatura hispánica y mexicana, y entonces ahí él entró en contacto con el Frente de Liberación Homosexual, Carlos Monsiváis, con el Frente de Liberación Homosexual de Londres, que era un grupo que ya estaba trabajando antes que se iniciara el movimiento. Era un grupo de estudio de hombres marxistas, de gays marxistas, académicos, muchos de ellos. Por eso el nombre así, porque suena como muy fuerte, ¿no? Frente Homosexual de Liberación, sí. Los Gay Liberation Fronts, tanto el de Nueva York como el de Londres, tenían una fuerte carga política de izquierda, porque era lo que estaba, digamos, era el enfoque que estaba mucho más a la vanguardia, ¿no? Era lo que era el estado del arte, digamos, de la organización política, era retomar Marx y Lenin y quien se dejara para hacer para postular, ¿no? Lo que se quería. Y digamos, este modelo se trasvasó a América Latina, a Puerto Rico, se trasvasó a México y se trasvasó a la Argentina. En la Argentina estaba el Frente de Liberación Homosexual de la Argentina, que fue aniquilado por la dictadura. O sea, creo que un sobreviviente o dos por ahí andan, o anduvieron, si no es que ya murieron de SIDA. Pero el Frente de Liberación Homosexual de la Argentina, que sacó un manifiesto impresionante, así con toda la solidez y la pesadez del marxismo, donde hacían un análisis de clase de la opresión homosexual. Entonces ese movimiento se generó en el 71, igual que el mexicano en el 71, los inicios del Frente de Liberación Homosexual de México, que es el antecedente, digamos, es la matriz de todas las cosas que sucedieron después en México, ¿no? Y yo digo, los puntos de referencia de la liberación, de la fase liberadora de la diversidad sexual, ya después viene la más de política y disidencia política y legislativa, etcétera, que es mucho más tardía. Esa fase está liderada tanto por México como por Argentina, con mucha mayor solidez por Argentina, porque sí eran muy ideológicos ellos. Nancy, el tono que le daba, y la gente que estaba colaborando con ella, el tono que le daba estaba muy permeado por la antipsiquiatría, porque era el momento en que estaba también muy en boga toda la cuestión de la escuela antipsiquiátrica de italiana, que estaba en contra del manicomio, estaba en contra de la designación de la enfermedad mental como locura, etcétera. Claro, porque además, si me hablas de 1979, para este tiempo, y si estoy mal me corriges, por favor, ser homosexual era técnicamente ser enfermo, ¿verdad? Pero en 71 estamos hablando. Ah, 71, sí, o sea, de 71.
los homosexuales éramos enfermos. Éramos enfermos. Sí, éramos enfermos, exactamente. Porque se borra del DSM en 83. En 84 creo, ¿no? Por 83 por ahí pero, en la OMS. Wow. Sí, pero en 71 éramos enfermos. Y esta corriente con Nancy, aparte que tenía los elementos políticos de izquierda, tenía este fundamento de que no éramos enfermos y de que éramos unas personas como cualquiera. Entonces, adelantada la recuperación del ser homosexual a partir de la normalidad, ¿no? O sea, éramos normales. Estoy platicando con Juan Jacobo Hernández y voy a seguir platicando porque es un placer tenerlo aquí, de historia, de vida, de amor, de dolor también. Seguramente vamos a tener que tocarlo en estos códigos diversos, porque estamos celebrando, y hay que decirlo, el Colectivo Sol está cumpliendo 30 años y este señor que tengo aquí enfrente, que es Juan Jacobo Hernández, es uno de sus fundadores, pero tengo que ir a